Hola hermanos y hermanas, amigos y amigas, bienvenidos una vez más a nuestro canal de estudios bíblicos, el canal creado justamente para personas como ustedes, para quienes la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino, que amamos la palabra del Señor y sabemos que no podemos vivir nuestra vida cristiana victoriosa sin este fundamento de la palabra de Dios, y que nos gozamos, nos regocijamos en escudriñar todo lo que Dios tiene para nosotros en su palabra eterna. Y quiero comenzar el estudio de hoy citando a un gran hombre de Dios, un médico, pastor y predicador galés, que en la Inglaterra de algunas décadas atrás fue un instrumento de Dios para reformar una iglesia que estaba desviada de los caminos del Señor, se había vuelto muy liberal, y él, un hombre apegado y fundamentado en la palabra de Dios, fue un instrumento para enderezar los caminos de la iglesia y producirse esta reforma en la iglesia de Inglaterra. Y él dijo lo siguiente en uno de sus libros: la iglesia de Occidente está necesitando desesperadamente una renovación del poder del Espíritu Santo. El mundo no va a prestar mucha atención a todos los esfuerzos organizados de la iglesia cristiana. La única cosa a la que va a prestar atención es a gente con un espíritu desbordante de regocijo. Cuando el Espíritu Santo está operando, este es el resultado inevitable, un gozo que es inefable y glorioso. Y hermanos, yo estoy persuadido de que es también lo que necesita la iglesia en nuestro tiempo, en pleno siglo XXI. La iglesia se está también apartando con muchas doctrinas cerradas, falsas, énfasis equivocados, en fin, y se está perdiendo el fundamento de la palabra de Dios. Por eso necesitamos nosotros un aviamiento, una restauración de la iglesia en base a la palabra, pero con un derramamiento del poder del Espíritu Santo, como ha ocurrido en la historia ya muchas veces y en diferentes lugares del mundo. Así es que estos estudios sobre el Espíritu Santo están en esa línea, ver la necesidad de ese poder del Espíritu en la iglesia de nuestro tiempo. Entonces, vamos a continuar con nuestra serie, esta corta serie sobre el Espíritu Santo, en la cual hemos visto ya, en primer lugar, el Espíritu de la promesa. Ese Espíritu Santo que fue derramado el día de Pentecostés, sobre esos 120 reunidos, en cumplimiento de las promesas hechas por los profetas del Antiguo Testamento, y también ratificadas las promesas por el mismo Señor Jesucristo, antes y después de su resurrección. Y esta promesa no es otra cosa sino el bautismo del Espíritu Santo, que capacita al creyente para vivir una vida de gozo, de victoria, y con la unción, el poder del Espíritu para servir a Dios, para vivir y ministrar en el plano de lo sobrenatural. Luego hemos visto la lluvia del Espíritu Santo, tal como lo expresa el libro de Joel. La lluvia temprana, que ya sucedió en Pentecostés. La lluvia tardía, que está reservada para los últimos tiempos. Y las lluvias de invierno, las lluvias copiosas de invierno, que es el ministerio del Espíritu Santo en este tiempo, actuando en la iglesia, en los creyentes, para hacerla crecer, avanzar y extender el reino de Dios. Y la semana pasada consideramos el tercer tema, los tres sellos del Espíritu. Y vimos que el sello para redención, el primer sello, es la señal de propiedad, que pertenecemos a Dios, que nos ha redimido, nos ha comprado con la sangre de Jesús y nos ha redimido de la esclavitud al pecado, de la condenación y de la esclavitud a Satanás. El segundo sello, el sello de poder, la señal de autenticidad, que hace a nuestro mensaje creíble ante un mundo incrédulo, un mundo racionalista y materialista, que no quiere creer, no porque no pueda, no quiere creer en el poder de Dios. Y el tercer sello, el sello de santidad, que es la señal de identidad, que Dios reconoce en los suyos.
hemos dicho que más importante que lo que hacemos es lo que somos. Para Dios, más importante que lo que hacemos es lo que somos. Nuestro carácter. Que nuestro carácter refleje el carácter de Cristo. Porque Dios es un Dios 3 veces santo que demanda santidad en toda su creación. Por eso, este sello de santidad es el sello que nos identifica que somos genuinamente hijos de Dios. Hoy veremos un mensaje más. El hermoso mensaje de otro profeta de Dios que no se conformó con una fe, digamos, normal de todo creyente. Tampoco se conformó con un poder espiritual normalmente sobrenatural, podríamos decir eso, sino que pidió una doble porción del espíritu que estaba en su mentor, en el profeta que era su maestro y su líder. Entonces, y esto nos da nuestro tema. Por eso vamos en primer lugar, como nuestro primer punto, a ver la vida de un gran profeta de Dios, Elías. Elías aparece en escena en uno de los periodos más oscuros en la historia de Israel. El reino había sido dividido después de la muerte de Salomón, 58 años atrás, y ahora el crimen político, aún religioso, el paganismo, la idolatría, la fornicación con mujeres paganas, la desobediencia persistente a los mandamientos de Dios, eran el pan de cada día, tanto del pueblo como de muchos de los reyes que gobernaron la nación en aquel tiempo. Y por supuesto con esto deshonraron el nombre de Dios ante las naciones vecinas. Pero el peor de todos ellos fue Acab, el rey Acab, que estaba gobernando en ese tiempo juntamente con su esposa Jezabel. Fue en su tiempo que aparece intempestivamente Elías, tal como se registra en 1 Reyes capítulo 17, los primeros 4 versículos. Vamos a leerlo. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Es interesante, ¿verdad? Como decía, se está relatando los actos de los reyes, sus problemas, sus pecados, sus luchas, pero de repente aparece el nombre de Elías, como un simple morador de Galaad, pero que evidentemente Dios lo ha levantado y lo ha enviado para hablar con el propio rey, Acab, un rey cruel, malvado, y Elías lo exhorta y le anuncia juicio de parte de Dios, de una manera realmente valiente y temeraria. Pero entonces Dios le dice: ahora vete y escóndete en el arroyo de Querit, porque seguramente el rey te va a perseguir y te va a querer matar. Pero le hace la promesa, le anuncia que ya ha ordenado a los cuervos que alimenten a Elías en esos días. Algo realmente extraordinario, pero que muestra cómo es Dios quien ha evidentemente levantado a Elías para cumplir un ministerio profético tremendo en aquel tiempo. Y vamos a ver ahora cómo desde ese día Elías fue un testigo poderoso de Dios en medio de una generación perversa. Milagros portentosos fueron la constante en su ministerio, así como la denuncia firme y clara, rotunda, a los reyes, aún crueles como Acab. Pero hay algo muy interesante en el caso de Elías, que el relato no dice nada acerca de su nacimiento ni de sus padres, como era lo común. Siempre la Biblia menciona dónde o cuándo nació, quiénes fueron sus padres, ¿verdad? Pero no es el caso de Elías. Ahora, lo único que sabemos es que Elías luego, antes de morir,
fue llevado por Dios a los cielos, como el caso de Enoc, el padre de Matusalén, siglos atrás, pero no murió, ¿verdad? Entonces, este silencio sobre su genealogía no es un descuido de los escritores bíblicos, sino que evidentemente fue algo intencional y simbólico, como en el caso de Melquisedec, el rey sacerdote de Salem, ¿verdad? De quien la Biblia dice en Hebreos capítulo 7, versículo 3, que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y una línea más adelante, en el versículo 21, dice, hablando de Jesús, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es decir, la carta de los Hebreos está interpretando el silencio sobre el nacimiento y los padres de Melquisedec como un símbolo de la eternidad de Jesús en el Nuevo Testamento. También como rey y sacerdote, como el caso de Melquisedec. Entonces, si Hebreos interpreta ese silencio del rey sacerdote Melquisedec como un símbolo de la eternidad del rey sacerdote Jesús, entonces podemos interpretar con toda confianza también el silencio sobre Elías el profeta como un símbolo de la eternidad de Jesús como profeta también. Y con esto se completa en la Biblia los tres oficios de Jesús: profeta, rey, o profeta, sacerdote y rey. Esos son los tres oficios conocidos de Jesús, que aquí, por medio de Melquisedec y por medio de Elías, ya fue entonces anunciado desde el Antiguo Testamento. Ahora, veamos entonces, habiendo visto a Elías, veamos al sucesor de Elías, que ahora es Eliseo, nuestro personaje central en este estudio. En un momento dramático de la vida de Elías, estaba deprimido por las amenazas de Jezabel y por el persistente pecado del pueblo de Israel. Le había entrado una depresión, estaba decepcionado del pueblo y deprimido por estas amenazas de una reina poderosa como Jezabel. Entonces, en esta situación, Dios se le aparece y le ordena, entre otras cosas, que unja a Eliseo para que sea el profeta en su lugar. Y Elías así lo hace, y leemos en 1 Reyes, capítulo 19, versículos 19 al 21, que partiendo él de allí, es decir, Elías, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él, Eliseo, los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes cocinó la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Ahora, interesante lo que hace Eliseo. Vemos, en primer lugar, su disposición inmediata a obedecer el llamado de Dios. Solo le pide que le deje besar a su padre y a su madre. Era una expresión hebrea para decir, déjame que me despida correctamente de mi padre y de mi madre. Pero luego va y coge la madera del arado, y lo hace leña, y con eso cocina bueyes para el pueblo. Ahora, es interesante su preocupación al dejar su pueblo, la hacienda de los padres, todo, dejar todo preparado, no dejar nada que cree problemas, pero entonces está dispuesto a seguir a Elías. Y acompaña desde ese momento a Elías en todo su ministerio, de la manera como Josué acompañó a Moisés y de la manera como los discípulos fieles acompañaron a Jesús y le siguieron durante los 3 años de su ministerio en la tierra.
Llegamos entonces a 2 Reyes capítulo 2. Y cuando ya está terminando el ministerio de Elías, y Dios se lo va a llevar en forma sobrenatural, como cerrando con broche de oro una vida y un ministerio sobrenatural, veamos lo que ocurre. En 2 Reyes capítulo 2, los primeros 6 versículos en primer lugar. Dice el relato bíblico. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos al Jordán. Ahora, véase qué ejemplo de persistencia y fidelidad. Eliseo sabía que Dios se le iba a llevar pronto a Elías, y por eso no lo quería dejar. Quería estar siempre con él hasta el último momento. Lo había acompañado en los tensos momentos en que había profetizado contra el rey Acab. Había visto cuando fuego del cielo cayó sobre los soldados que Acab había mandado para llevárselo a Elías. Había visto cuando Elías le dice en su propia cara a Acab el juicio de Dios. Es decir, Eliseo había acompañado a Elías en momentos más tremendos de su vida y su ministerio. Ahora quería estar con él hasta el último momento. Y por eso su insistencia, no te dejaré, no te dejaré, no te dejaré, hasta por 3 veces. Y llega así a orilla del Jordán, donde Elías con su manto golpea las aguas y las aguas se dividen y pasan ambos por lo seco. Y aquí viene el pedido de Eliseo, que es una tremenda lección e inspiración para nosotros. En 2 Reyes, capítulo 2, versículos 9 y 11, leemos lo siguiente. Cuando habían pasado el Jordán, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, es que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Es una escena, me imagino, podemos imaginar nosotros una escena tremenda, ¿verdad? Elías le dice, pide lo que quieras. Y Eliseo aprovecha la oferta, el ofrecimiento de Elías y le pide algo atrevido realmente. Le pide una doble porción de su espíritu. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, esta doble porción del espíritu. Esta pregunta o este pedido atrevido, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, Elías le responde, cosa difícil has pedido, pero no le niega el pedido, sino le dice, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. ¿Por qué Elías le dice eso? El relato bíblico no lo explica, pero Elías lo dice con tanta seguridad que seguramente Dios le había dado esa respuesta para Eliseo. Además, como Eliseo era un buen hebreo, él conocía muy bien el derecho de primogenitura, que daba al primogénito de cada familia el derecho de recibir el doble de la herencia del padre. Este fue el derecho que Esaú vendió a su hermano Jacob por un plato de lentejas, ¿recuerdan ustedes? Entonces, leamos en Deuteronomio, capítulo 21, esta tradición en la cultura hebrea de muchísimos años. En Deuteronomio capítulo 21, versículos 15 al 17 dice, instrucciones de Dios al pueblo por medio de Moisés. Si un hombre tuviere 2 mujeres, la una amada y la otra aborrecida,
y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás, porque suyo es el derecho de la primogenitura. Ahora, vemos cuán serio era este derecho de la primogenitura, que Dios le dice a Moisés que si un hombre tiene dos mujeres, en aquel tiempo, en los albores de la revelación, todavía Dios no había prohibido la bigamia, ¿verdad? Entonces, se supone, es un supuesto caso de un hombre que tiene dos mujeres, una amada y la otra no. Entonces dice, si estas dos mujeres le dan hijos y el primogénito es de la que no ama el esposo, aún eso, a pesar de ello, tiene que respetar el derecho de primogenitura del hijo de la no amada. Bueno, así de estricto era este derecho de la primogenitura y que todos debían respetar. Entonces, Eliseo, conocedor de este derecho, seguramente en su mente está este privilegio y se lo pide a Elías una doble porción de su espíritu. Y Eliseo también conocía la historia de Moisés y su sucesor Josué. En el capítulo 34 de Deuteronomio, versículo 9, dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Dios le había indicado a Moisés que tenía que designar a Josué como su sucesor. Y antes de morir, Moisés le impone las manos a Josué y quien recibe la unción del espíritu, el espíritu de sabiduría en su caso. Entonces ahora Eliseo, con esto en mente, pide tener el mismo espíritu de Elías. Es decir, no el Espíritu Santo, sino la unción, el poder del Espíritu que estaba sobre Elías. Ese poder espiritual, ¿verdad? Pero no se conforma con una porción normal, sino que pide doble porción como el derecho de primogenitura. ¿Cuál es el resultado de esta petición atrevida de Eliseo? Eliseo recibe la unción de Elías, toma su manto, golpea las aguas del Jordán y éstas se abren igual como lo hizo Elías para que pueda pasar de regreso a su tierra. Y el resultado de esta doble porción del espíritu de Elías en Eliseo fue un ministerio más prolongado que el de Elías y que hizo más milagros que él. Ahora bien, hemos visto lo histórico, ¿verdad? El relato bíblico de la historia de Elías y Eliseo. Pero, aparte de lo histórico, ¿cuál es el mensaje de este relato para nosotros en este siglo XXI, miembros de la Iglesia, que no somos del pueblo de Israel, aunque sí del Israel espiritual? Recordemos lo que dice Hebreos, el capítulo 12, versículos 18 al 23, porque lo que dice Hebreos es lo que le da sentido a este relato para nuestra vida. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, haciendo referencia al monte Sinaí, donde Dios dio las leyes al pueblo de Israel, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles y, noten ustedes, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí el escritor de Hebreos se refiere a los creyentes fieles en Jesús, como los primogénitos que están inscritos en los cielos, evidentemente el libro de la vida. Ustedes saben que todo aquel que recibe a Jesús como Salvador y Señor, su nombre es inscrito en el libro de la vida y somos desde ese momento herederos del cielo, ¿verdad? Pero los llama primogénitos, ¿no? Esto es interesante. Entonces, todos los que habitarán en Jerusalén celestial, todos los que están inscritos en el libro de la vida, que quiere decir todos los que hemos recibido a Jesús como Salvador y Señor, somos primogénitos para Dios. Entonces, si somos primogénitos,
tenemos el derecho, como Eliseo, de una doble porción del poder del Espíritu. No una porción simple o normal. Y aquí vemos lo que Dios quiere para nosotros. Él no quiere que vivamos una vida normal como cualquier ser humano. Con la fe sí en Dios, la fe en Cristo, ya somos salvos, pero viviendo la vida cristiana en las fuerzas naturales o con una porción normal de la unción del poder del Espíritu. Él quiere que tengamos una doble porción como Eliseo. Él quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Y por eso Él derramó su Espíritu en Pentecostés. Ese bautismo de poder en Pentecostés fue doble porción para ellos. Fue el poder que se manifestó con cosas sobrenaturales, como ya lo hemos mencionado en el primer sermón de esta serie. Porque para vivir la vida cristiana en un mundo incrédulo, materialista, inmoral, con tanta corrupción, con tanta maldad, con tanta idolatría, y con los ataques del diablo encima, las tentaciones, necesitamos el poder del Espíritu Santo, una doble porción del Espíritu para una vida gozosa, feliz, victoriosa, triunfante. Y para servir a Dios, como decíamos con la unción, el sello de poder, necesitamos el poder del Espíritu para que nuestro mensaje sea creíble para este mundo. Necesitamos, como dice Martin Lloyd Jones, el Espíritu Santo, ese bautismo de poder ante un mundo que no cree a una iglesia que simplemente actúa como cualquier institución humana. Necesita ver vidas desbordantes, vidas gozosas, y eso solamente lo da esa doble porción del Espíritu. Por eso la invitación reiterada de Dios es que busquemos ser llenos del Espíritu, busquemos ser bautizados con Él, busquemos esa doble porción del Espíritu Santo. Como Jesús dijo en Juan capítulo 7, versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua, ríos, torrentes, no gotas, sino ríos de agua viva. Y en Hechos 2:39, después del derramamiento del Espíritu en Pentecostés, Pedro predica y Pedro dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esa promesa, la promesa del bautismo con el Espíritu, el derramamiento del Espíritu, esas lluvias de bendición, esos ríos de agua viva, y esta doble porción del Espíritu es para todos nosotros. Por eso la invitación de Dios es a pedir esa doble porción que nos corresponde a todos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de la congregación de los primogénitos de Dios. Hermano amado, hermana amada, ¿quieres esa doble porción? Es tuya. Solo tienes que pedirla, tienes derecho a ella. El Señor ya dejó caer su manto, el Señor nuestro Elías, ya dejó caer su manto en Pentecostés. Solo tienes que recogerla en fe, como hizo Eliseo. Entonces, hagamos como Eliseo. Sigamos de cerca, fiel y perseverantemente a Jesús nuestro Elías. Miremosle, contemplémonos como el Cristo resucitado, vivo, ascendido a los cielos, exaltado hasta lo sumo, en cuyo nombre tiene que doblarse toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra. Y pidámosle esa doble porción del Espíritu, con el sincero propósito de servirle eficazmente, hablar a otros con una vida radiante de gozo, de victoria y con palabras convincentes por el poder del Espíritu Santo, para que sean salvos. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y si hasta ahora no se ha cumplido esa gran comisión, no se ha completado esa gran comisión, es porque a lo largo del tiempo, de la historia de la Iglesia, muchas veces
o la mayor parte del tiempo, la Iglesia no ha reclamado esa doble porción del Espíritu de Dios. Así que, hermanos, la Iglesia en nuestro país está necesitando desesperadamente, como dice Martin Lloyd Jones, un avivamiento, una restauración que solamente puede producir el Espíritu Santo de Dios siendo derramado sobre la Iglesia y a través de la Iglesia sobre toda la nación. Amén. Permitamos a Dios que nos use como instrumentos suyos, pero tiene que usarnos en el poder del Espíritu Santo. No hay otra manera, no hay otra forma. Pero qué privilegio, ¿verdad?, que Dios nos quiere usar a nosotros, tal como somos. No somos grandes hombres, grandes mujeres, no tenemos poder en nosotros mismos, no somos mentes brillantes, pero así como esos pescadores fueron usados poderosamente por Dios, Dios quiere usarnos a nosotros también. No importa cuán pequeños seamos, no importa cuán débiles seamos, no importa cuán incapaces seamos, nos quiere dar esa doble porción del Espíritu, del poder del Espíritu, para darle gloria a su nombre. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Será hasta la próxima semana, donde seguiremos hablando sobre el Espíritu Santo.